Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, estamos en el pasillo más concurrido de la sala de redacción del Tiempo, donde grabamos Al cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, jueves 15 de marzo de 2018, vamos a hablar de qué sigue en la polémica por el cheque de 5.000 millones de pesos que reclamó las FARC y qué consecuencias tiene el caso de sarampión detectado en Colombia, pero que entró por Venezuela. Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. El tema más leído desde esta mañana se vive una controversia alrededor de una noticia, y es que el partido político que las FARC crearon, que se llama la FARC, retiró dentro de lo que está previsto para que funcione como una colectividad política con intereses electorales, retiró la suma de alrededor de 5.500 millones de pesos en un cheque girado por el Banco Agrario. La polémica tiene que ver con el hecho de que ese retiro se realizó el 9 de marzo, a escasos 2 días de los comicios electorales, y lo que ha planteado para algunos sectores es por qué se hace este retiro de dinero a tan corto tiempo de las elecciones, cuando se supone, dicen ellos, ya se deberían haber hecho los gastos necesarios para sufragar, para apoyar una campaña electoral como las que ellos realizaron y como la que han venido realizando. Por otro lado está un sector que dice que esto hace parte de los acuerdos de paz y que hay que recordar que las FARC han tenido problemas en el retiro de dinero para poder hacer efectiva su campaña. Estamos con Jorge Meléndez, su editor de política del Tiempo, y con Michelle Quiñones, periodista de la misma sección. Jorge, ¿qué más contexto hay sobre esta noticia? Digamos que aquí lo importante, Andrés, es que utilicemos este término, curioso, que faltando 2 días dejen la cuenta en cero, la dejaron como la mía, en ceros esa cuenta, se llevaron 5.000 y pico millones, yo eso sí no tengo toda esa cantidad de plata, y entonces es curioso que solo faltando 2 días decidan sacar 5.000 millones de pesos. Están diciendo los miembros de ese partido que esos recursos los sacaron porque traían deudas. Lo que pasa es que en una campaña, don Andrés, como bien lo sabrá, a ningún partido político les fíen. Yo no sé quién estaba pensando en fiarles 5.000 millones, ¿no? Pero sigamos, esa plata es de lo que se debe hacer como parte de los acuerdos de paz. Sí, pero digamos es un anticipo de campaña, es para que ellos se financiaran la campaña al Congreso. Entonces, hay más de 8.000 millones de pesos para los 85.000 votos. Es lo que genera de pronto un poco de inquietud. En principio el gobierno ha salido un poco a decir que no hay nada ilegal, pero insisto, es curioso. Bueno, esa es la razón de la controversia. Michelle, ¿qué ha dicho la FARC sobre este caso? Bueno, las FARC han dicho que pues ellos sacaron la plata, la razón por que ellos sacaran o giraran el cheque a 2 días de las elecciones es porque si no lo hacían pues se restringía el dinero. Ellos dicen que han tenido comunicación con un alto funcionario que les aconsejó que sacaran la plata antes de que pues quedara restringida en el banco y no pudieran hacer uso de ella. Ellos dicen que en este momento pues la plata está consignada en una cuenta y que ellos lo que van a empezar a hacer es a pagar la campaña que ya hicieron. Y Michelle, ¿por qué no la retiraron antes? Digamos que la apertura y el tema de las cuentas se dio a partir del 1 de ese mes. Ellos tuvieron 6 meses. Han dicho que inclusive con los cheques que se giraron, que son los otros 3.000 millones de pesos, que ellos tuvieron pues ahí como sus inconvenientes, que imagínense, dice ellos, si hubieran seguido pagando con cheques, pues no hubiera alcanzado el tiempo. Ellos dicen que fue más una cuestión de tiempo y de las condiciones que se han dado en el tema de recursos y el suministro de recursos de ellos, que pues por condiciones o por algo que sea curioso, como dicen. Recordemos un poquito, Andrés, que es que ellos tuvieron varios inconvenientes. Uno, se les demoró la plata que si les entrara a la campaña. 2, ningún banco quería abrirles la cuenta, pero sí consiguieron quien les fiara. Eso es lo que parece estar en el ambiente. Pero, ¿cómo se va a dar entonces lo que viene de la campaña? Esto es, en teoría, para pagar lo que ya se gastó. Pero la campaña, en teoría, si no van a tener candidato presidencial, lo que sigue, ¿qué va a pasar con esos recursos? No, esta era la plata de la campaña para Congreso. Entonces, si no tienen candidato presidencial, no se les va a girar ningún anticipo. No, porque no estarían como con candidato presidencial. Ahora, hay que decir que si uno hace el cálculo matemático, y esto lo están haciendo muchos de los críticos,
cada voto sale más o menos por ¿cuánto? Como 100.000 pesos, alrededor de 100.000 pesos. Fueron más de 8.000 millones y sacaron alrededor de 85.000 votos. Pero digamos que lo de las FARC no se está contando cuál era el número de votos que iba a salir, sino un nuevo actor que va a entrar a la política. Eso es importante porque un poco la condición que se planteó en ese momento, Michelle, fue aquí lo que hay es un ejercicio de esfuerzo por meterlos en la política, lo cual nos va a costar. De todas maneras no deja de ser extraño y en esto sí hay que invocar a que todos los actores de este proceso lo expliquen claramente, que se produzca esto a tan poco tiempo de las elecciones. Eso deja un momento que es lo que genera esta controversia. Digamos que en principio no podría uno ver que haya algo ilegal. Ellos tenían esa plata, tenían derecho a esa plata, la retiraron dentro de sus tiempos y de todas maneras el Consejo Nacional Electoral ha dicho que va a revisar este tema, ya tiene un ponente del tema, pero incluso las FARC ya dijeron que van a aclarar el tema, ¿no? Igual de todas maneras las FARC dijeron que ya el lunes, que ellos han estado subiendo sus cuentas al aplicativo Cuentas Claras y que el lunes pues se tendrá un reporte de lo que ellos gastaron, que no gastaron ni más ni menos de lo que les dieron. Y hablando de las consecuencias, adicionalmente, Jorge, el Consejo Electoral, ¿qué herramientas tiene en caso de que llegara a detectar alguna anomalía? Ellos en principio por lo que está contemplado en la ley es que lo que no se gaste tienen que devolverlo. Es decir, usted va y justifica como unos viáticos, don Andrés. Usted va allá y le dicen, le dimos tanta plata, muestre a ver, aquí están las facturas, y si lo que no se alcanzó, tendrían que devolverlo. Muy bien. Ahora bien, habría que ver cómo se cuadran las cuentas. Muy bien, una ñapa, Jorge Enrique. ¿Qué se sabe de los movimientos de última hora para las inscripciones de candidatos a la vicepresidencia que aún están pendientes y que se vencen mañana? Como diría uno de los candidatos, hoy, a esta hora, todavía, eso siguen los movimientos, siguen los acercamientos, mensajeros van, mensajeros vienen, comunicaciones van, guiños se acercan, pero a esta hora por lo menos ninguno ha oficializado nada. Habría que esperar, hasta mañana hay plazo, mañana el candidato Gustavo Petro es el único que no tiene por lo menos decidido, hay otros que se dice que se va a cambiar, pero a esta hora, hoy, diría el candidato presidencial, no hay nada resuelto todavía. Michelle, Jorge, muchas gracias. La clave de las noticias. En el tema clave tenemos uno preocupante y tiene que ver con la salud y con la política pública de salud, porque se detectó un caso de sarampión en Medellín, un caso que no se registraba desde el año 2015, y lo que llama la atención es que se trata de un caso importado. Este incidente, este paciente venía desde Venezuela, hace parte de la migración que están viviendo los hermanos venezolanos por la difícil situación que pasan en ese país, y en este momento lo que hace es prender las alarmas en Colombia. Alarmas que tendrán que ser tratadas de manera inteligente porque esto no es un tema menor. Estamos con Ronnie Suárez, especialista de salud en la sección de Vida del Tiempo. Ronnie, ¿qué más contexto hay sobre este caso? Andrés, ¿cómo está? La verdad, un tema que se veía venir. Si uno se pone acucioso, el tema del sarampión se veía venir. Las autoridades estaban muy en alerta desde enero, que enviaron circulares a todas las entidades territoriales para que se reforzara el seguimiento y el control. Y se confirmó esta semana en Medellín, un bebé de 14 semanas, había recién llegado desde Venezuela, pasó ilegalmente por la frontera de Cúcuta y en los 5 días posteriores empezó a presentar síntomas y en menos de 5 días ya se confirmó que tenía sarampión. Esta misma semana, y digamos que las autoridades como el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio estuvieron muy acuciosas ahí y actuaron de manera pronta. Pero bueno, es el primer caso, no se descartan más. Primer caso en 3 años, no se descartan más, se prenden las alarmas. ¿Y qué consecuencias trae esta detección de este caso? Primero que se tiene que intensificar el seguimiento en todo el país por casos sospechosos, y segundo que seguramente se van a presentar más casos, es muy probable, sobre todo por los importados, que son los que vienen de personas de otros países, porque en el caso concreto de Venezuela no hay registros de vacunación y hay mucha población que no se ha inmunizado. Hay que recordar... Eso es parte de las causas de este fenómeno. Estaban pasando por un difícil momento también en temas de medicamentos, suministro de vacunas, políticas públicas para vacunar, y se está trasladando eso a Colombia por cuenta del éxodo masivo. Y hay que decir ahí que afortunadamente en Colombia las tasas de vacunación contra el sarampión están hace muchas décadas por encima del 90%, pero hay que hacer el esfuerzo adicional
y los ciudadanos, las personas que nos están oyendo hasta ahora, tienen que básicamente recordar que los niños recién nacidos tienen un esquema de vacunación completo a seguir y es muy importante que lo sigan al pie de la letra. Es posible, Ronnie, que las autoridades piensen en algún tipo de mecanismos de control en la frontera para tratar de establecer cuáles son las condiciones de salud con las que ingresan los venezolanos. Pues hasta el momento no se hace, digamos, hacia afuera. Sí, por ejemplo, países como Brasil le exigen a Colombia el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla. Por el momento, y teniendo en cuenta que en Europa, Andrés, y hay que recordarlo, los casos de 2017 frente a los de 2016 se multiplicaron en 400%. Así es. Pues no es una medida que suene descabellada, por lo menos un certificado de vacunación contra el sarampión y la rubiola. Ronnie, muchas gracias. A usted, Andrés. La cifra del día. Para la cifra del día le tenemos una noticia empresarial, tiene que ver con el incremento de los ingresos operacionales de la aerolínea LATAM que se dio para el año pasado, que fue el 11%. Para analizar esta cifra estamos con Omar Ahumada, su editor de la sección de Economía del Tiempo. Omar, ¿por qué se dio esta cifra? Básicamente por una situación exógena que todo el mundo conoce, Andrés, en el mercado, que fue la huelga de pilotos de Avianca, que duró 51 días en el cuarto trimestre del año. Si bien hay un crecimiento de la aerolínea en oferta y en tarifas y en ventas, también afectó mucho esa restricción de Avianca que llevó a que los ingresos vía pasaje subieran hasta un 15% el año pasado. En el último año han subido, también por el tema de los combustibles, pero específicamente el año pasado los ingresos de LATAM en el periodo de la huelga subieron 22% contra un 11% que cerró el año, como usted lo dice, a 391 millones de dólares. Y llama la atención que el crecimiento de la filial en Colombia de los ingresos fue mayor por esta razón de la huelga al de toda la holding que abarca las operaciones de Brasil y de Chile. Y eso quería preguntarle, ¿cómo le fue a la holding? Esto es para ver si estamos ante una tendencia regional de incremento de los ingresos para las aerolíneas o si esto pasó únicamente en Colombia por cuenta de la huelga del año pasado. El año pasado toda la holding creció sus ingresos en un 6,7%, 5 puntos menos que la operación en Colombia, pero hay algo importante y es que sumaron 10.000 millones de dólares y es algo que se vienen recuperando y que viene pasando porque el mercado de Brasil ya está empezando a reaccionar un poco, que es el fuerte de esta compañía. Colombia aporta con una parte como un 10%, pero llamó la atención que contribuyó mucho y sus ingresos fueron de 391 millones de dólares. Sí, también hay que recordar que a Avianca, pese a lo que vivió, no le fue mal. No, a Avianca no le fue mal. Sin embargo, LATAM, todo el grupo duplicó sus utilidades el año pasado, también por estas eficiencias que vienen haciendo todas las aerolíneas. Hay algo importante para que los oyentes tengan presente y es que no solo por el efecto de Avianca y de la restricción que hubo y que ya viene pasando, han venido incrementándose los pasajes en el sector aeronáutico. Explica Santiago Álvarez, el director en Colombia de LATAM, que en el último año los costos básicos que más afectan la operación han subido. El petróleo ha subido en más o menos un 20 y pico por ciento, 22%, en el 28% en el último año, marzo, y el dólar no ha bajado tanto, entonces las aerolíneas necesariamente le deben estar trasladando un poco del costo al usuario y no se está viendo solamente en esta compañía, sino en todas. Hay un factor de mercado importante que es ese, y es que el costo del combustible ha subido y pues no lo pueden asumir todas las compañías, sino hay que pagarlo por tarifa. Omar, muchas gracias. Con mucho gusto. Lo que viene para su información. Y en lo que viene nos vamos para un tema cultural. Se acerca ya la fecha importante de inauguración del Festival Iberoamericano de Teatro. Estamos con Sofía Gómez de la sección de Cultura del Tiempo para que nos cuente cómo podemos escoger las mejores obras del festival y con una sorpresa adicional que nos trae el tiempo. ¿Es así, Sofía? Hola, Andrés, efectivamente. Vamos a circular con una solapa, una ruana especial con toda la programación clasificada por géneros y sobre todo con las 5 obras imperdibles de este Festival Iberoamericano de Teatro que arranca en el viernes y tiene su desfile inaugural que ya es muy habitual aquí en Bogotá el sábado, en las horas de la tarde. La sección de Cultura se puso la tarea de toda esa cantidad de obras que hay en el festival, escoger unas
pero por públicos, por audiencias. Sí, exactamente. Estamos hablando de obras familiares, las que vienen polémicas, que siempre son muy famosas, clásicos renovados como Medea, ha venido muchísimas veces, pero viene en otra versión. El teatro colombiano tiene muchísimo espacio, la danza, y Argentina pues viene con toda la maleta llena porque pues son los invitados de honor. Bueno, hablemos de las polémicas. Una recomendada en esa categoría. Hay una película que se llama Eva Perón, el homosexual o la dificultad de expresarse, precisamente de Argentina, y se estará presentando en el Teatro Nacional La Castellana del 24 al 26 de marzo. Y hay otra que está muy recomendada, que se llama El enemigo del pueblo de México, que tiene tintes políticos también, hablando un poco como de la corrupción, que se presenta del 28 al 1 de abril en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Y en lo que tiene que ver con las obras familiares, ¿qué podemos decirle a nuestros oyentes? Hay varias obras familiares, hay una que se llama Pinocho, una versión española, pero sobre todo hay una invitación muy grande a no perderse ni la inauguración ni la clausura. La inauguración, que es el desfile que va por la séptima, este año tendrá la ruta desde el Parque de los Periodistas hasta la Plaza de Bolívar, y la clausura... ¿A qué horas comienza? A las 2 de la tarde empieza el desfile inaugural. Y la clausura, que va a ser en el lago del Simón Bolívar, con una obra espectacular. Ya sabemos, los cierres del festival siempre son con pirotecnia. Una obra francesa que se llama Waterfalls. Entonces, esas son como las grandes invitaciones. Además, la entrada es abierta al público. Y para finalizar, una recomendación sobre una obra colombiana. Vamos a tener El idiota de Chernobyl, que fue montada por la Universidad del Valle, el laboratorio de artistas de esta universidad, y se va a presentar en el Teatro Libre de Chapinero. Muy bien, Sofía, muchas gracias. Gracias, Andrés. Despedimos este episodio de Al Cierre, invitándolos mañana a que nos acompañen aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. ¡Feliz descanso!